Mi nombre es José Hermí de la Cruz y les vamos a presentar el teorema fundamental del cálculo. Bien, el teorema fundamental del cálculo, tanto el primero como el segundo, son pilares importantes en el cálculo, incluso por eso el nombre de ellos. El primer teorema fundamental del cálculo conectan la derivación con la integración, permitiéndonos calcular integrales evaluando la antiderivada de la función en vez de tomar límites de sumas de Riemann. Y el segundo teorema fundamental del cálculo nos permite derivar funciones que están expresadas a partir de integrales. Bien. El primer teorema fundamental del cálculo establece lo siguiente. Si una función es continua, una función f, en un intervalo cerrado a, b, y f grande es antiderivada de f en dicho intervalo, entonces la integral definida desde A hasta B de f pequeña se obtiene a partir de la diferencia de evaluar la antiderivada en B menos la antiderivada en A. Vamos a ver la demostración. Sea P una partición con n intervalos del intervalo A, B, y como por hipótesis f es derivable, ya que f es antiderivada de f, por lo tanto f pequeña es la derivada para cada subintervalo. También al ser derivable f grande es continua, y por lo tanto podemos aplicar el teorema del valor medio. Este teorema nos garantiza que para cada intervalo, en este caso intervalo cerrado, x sub i menos 1, x sub i de la partición, habrá un c sub i en el abierto, tal que en este caso esta pendiente aquí va a ser igual a la derivada, que como ya sabemos es f pequeño, para cada i desde 1 hasta n. Luego entonces, acomodando un poco aquí esta expresión que sabemos que se cumple para cada i, tenemos que en este caso la diferencia f de xi menos f grande de xi menos 1 va a ser igual a esto que está aquí. Sumando desde igual 1 hasta n, tenemos lo siguiente. Esto de aquí es una expresión, digamos una suma telescópica, que evidentemente se nos va a simplificar. En este caso, nos quedará, al hacer la suma, nos quedará el f de x sub n, que sería la antiderivada evaluada en el último, x sub n, y en este caso, el primero, que sería f de x sub 0. Al hacer la suma, nos quedarán solamente estos dos términos. Mientras que aquí nos quedaría en este caso esta suma que es, en este caso, la suma de Riemann correspondiente a la función f con la partición p que habíamos dado en un principio. Luego entonces, aplicando límites, haciendo que la norma tienda a 0, x sub n, recordemos que es constante, en este caso coincide con el extremo superior del intervalo, y x sub 0 corresponde con el extremo inferior. Entonces, en este caso, esto sería el límite de una constante, que sería f de b menos f de a, y por este lado tenemos que este límite es en efecto, la integral desde a hasta b, de la función f de x. Entonces hemos probado aquí que la integral desde a hasta b de f de x se obtiene, ¿verdad?, haciendo la resta aquí de las imágenes tanto en a como en b de la antiderivada. Para ver el segundo teorema fundamental del cálculo, vamos a hacer uso de este teorema, que es el teorema del valor medio para integrales. Vamos a demostrar este, y luego entonces lo vamos a usar para probar aquí el segundo teorema.
Bien. El teorema del valor medio establece lo siguiente. Si f es continua, en el intervalo cerrado a, b, entonces existe un número c en tal intervalo cerrado a, b, tal que la imagen f de c es igual a 1 entre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x. Entonces, la demostración la vamos a ver en dos casos. En un primer caso donde la función sea constante y otro caso en donde no sea constante. En el caso de que f sea constante, entonces podemos elegir cualquier c, porque en este caso, al ser constante, 1 entre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x va a ser 1 entre b menos a. Esto aquí, al ser constante, nos quedaría una integral evidente, que sería b menos a por k, multiplicado por 1 entre b menos a, nos queda k. Pero k es la imagen de f en ese punto que hemos elegido previamente, cualquier punto. Entonces, evidentemente, para el caso de f constante, se cumple. Ahora vamos a suponer que no, que la función no es constante. Entonces, al ser la función continua, que lo tenemos como hipótesis, entonces existe un máximo, ¿verdad? Está garantizado la existencia de un máximo y un mínimo en ese intervalo. Vamos a suponer que sea fm grande el máximo y fm pequeña el mínimo. Entonces, para todo x en ese intervalo a, b, se satisface esta desigualdad de aquí, ¿no? Donde este valor y este valor son constantes, ¿verdad? Digamos que f está acotada entre su mínimo y su máximo. Luego entonces integrando, ¿eh? Integrando desde a hasta b a los tres miembros aquí, tenemos entonces la integral de esta constante aquí, desde a hasta b, menor o igual que la integral de la función f de x desde a hasta b, menor o igual que la integral de f grande, del máximo, ¿eh? De esta constante. Gráficamente sería de esta manera, ¿verdad? Observen que el área del rectángulo menor aquí sería esta integral, que es menor que la integral de la función f, que sería el área aquí, ¿no? A la vez menor o igual que esta función f grande. El área del rectángulo que sería esta integral. Como fm pequeña y fm grande son valores constantes, entonces es fácil de integrar. Nos quedaría b menos a, y b menos a por f pequeña, b menos a por f grande, por f de m grande. Entonces, va dividiendo entre b menos a, se obtiene que en este caso, este valor aquí, la integral desde a hasta b de f de x multiplicada por 1 entre b menos a, está entre f de m pequeña y f de m grande. Entonces, aquí viene otro teorema importante, que es el teorema del valor intermedio. Gracias a la continuidad de f, sabemos que entre fm pequeña y fm grande eh, está este valor aquí, y por ser continua f, va a haber un c en ese intervalo a, b, tal, eh, tal que la imagen de ese C va a ser ese valor. Eso no lo garantiza el teorema del valor intermedio. Quedando entonces aquí probada lo que queríamos, ¿verdad? De que existe un C, tal que la imagen de ese C es igual a 1 entre b menos a por la integral desde a hasta b de f de x de x. Como siempre que la función sea continua, está garantizada la existencia de esta integral, entonces generalmente a ese valor se le llama o se define, ¿verdad? Como valor medio de la función. Bien, entonces con este teorema, el teorema del valor medio, vamos a probar entonces la segunda parte del teorema fundamental del cálculo.
De igual manera, vamos a exigir que la función sea continua, si f es continua en un intervalo abierto I que contiene A, entonces para cada x en el intervalo, la derivada de esta función aquí con límite superior variable, ¿verdad? Que es en este caso la integral desde A hasta X, siendo X variable, de f de t de t va a ser la misma función f de x. Algo importante es que aquí nos está, este teorema nos está diciendo que en efecto la integración y la derivación son operaciones inversas. Bien, entonces para demostración vamos a definir la integral aquí, la integral con límite superior variable, la vamos a definir como f grande de x. Entonces lo único que tendríamos que hacer es probar que la derivada de esta f grande es en efecto f pequeña. Entonces por definición de derivada, vamos a derivar a f grande, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Verdad? Cuyas imágenes f de x más h menos f de x quedarían establecidas a partir de estas integrales. Hay por definición nosotros podemos intercambiar aquí los límites de integración y por la propiedad aditiva de la integral podemos establecer que estas restas de esta integral quedaría de esta manera. Quedaría de esta manera. Entonces, aquí podemos entonces aplicar el teorema del valor medio para integrales, pensando en B como x más 1, como x más h que diga, y el A como x. Como x. Y este 1 entre h se puede escribir como 1 entre x más h menos x. O sea, esto sería 1 entre A entre B menos A por la integral desde A hasta B de f de t. Entonces, aplicando el teorema del valor medio, ese valor, para ese valor existe un C, que eso es lo que nos dice el teorema del valor medio para integrales, en el intervalo x y x más h, ¿no? X, x más h, tal que ese valor, el valor de esa integral multiplicada por 1 entre x más h menos x va a ser f de c sub h. Dejamos parametrizado el valor c porque ese C va a depender de h, ya que según sea h cambia el intervalo, ¿no? El intervalo. Lo que sí sabemos es que ese CH, ¿verdad? Que es donde se obtiene, ese es el CH para el cual la imagen de la función es igual al valor medio, está entre x y x más h. Entonces, finalmente, aplicando límite aquí, ¿verdad? Aplicando límite, obtenemos aquí de este lado f', que va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de c sub h. Pero ¿qué pasa? C sub h, cuando h tiende a 0, tiende a x. Tiende a x, porque como C sub h está entre x y x más h, haciendo que h tienda a 0, ese valor C sub h tiende a x. Y como la función es continua, que es algo importante, ¿verdad? Que la función f sea continua, que las imágenes de C sub h, las imágenes de los C sub h, o sea, que C sub h tienda a x implica que las imágenes de los C sub h tienden a f de x, por la continuidad. Entonces, quedando probado a que f' de f, o sea, la derivada de f grande es f pequeña. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que era lo que queríamos probar. Este teorema, como les había dicho, es importante porque nos permite derivar funciones que sean de este tipo, ¿verdad? Funciones que estén definidas a partir de una integral con límites de integración variable. Dicho teorema se puede generalizar un poco más, ¿verdad?
tomando a de x y b de x como funciones que son derivables en un intervalo abierto, ¿ah? Y siendo f una función continua en el rango de ambas, ¿no? Entonces se puede establecer que la derivada de esto, ¿ah? Por la regla de la cadena va a ser de esta manera. Por último, vamos a ver entonces aquí unos ejemplos, y con estos ejemplos quiero dar, digamos, eh, ver o denotar la importancia de aplicar correctamente el teorema fundamental del cálculo. ¿Eh? El primer teorema fundamental del cálculo. ¿Eh? Es este de aquí. Veamos en los ejemplos. Tenemos aquí, yo quiero calcular esta integral. La integral desde menos 2 hasta 2 de esta función que está aquí. Esta función podemos establecerla como una función atroz, como una función atroz. Sería 1 si x es mayor que menos 1 y menos 1 si x es menor que 1. Esa función, ¿verdad? Evidentemente no está definida en cero. Pero esta f grande sí es una antiderivada de f en su dominio, porque en cada valor se puede verificar que esta es antiderivada de esta función de f. Luego, ¿qué sucede? Que f de 2, ¿verdad? Esa antiderivada evaluada en 2 menos esa antiderivada evaluada en menos 2, no da la integral desde menos 2 hasta 2 de f de 2. Porque observen que f de 2 en este caso es 2, f de 2 es 2, f grande de 2 es 2, y f grande de menos 2 es también 2. Entonces, la resta aquí daría 0. Pero, si nosotros nos fijamos, la integral desde menos 2 hasta 2, geométricamente hablando, el valor de esa integral no es 0. El valor de esa integral es 2, porque sería el área aquí menos esta pequeña área de aquí. Entonces, en este caso, la diferencia f de 2 menos f de menos 2 es distinta de la integral aquí desde menos 2 hasta 2 de la función. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado aquí? El problema es que hemos intentado aplicar el teorema fundamental del cálculo en una función que no es continua. En una función que no es continua. Entonces, si bien es cierto que esta es una antiderivada de la función aquí, como es discontinua, no se puede, es cierto, no se cumple necesariamente esto que está aquí. Por eso es importante que al momento de aplicar el teorema fundamental del cálculo, tomemos en cuenta que la función tiene que ser una función continua. Veamos este otro ejemplo. Sea f, o sea, se desea calcular esta integral, la integral desde menos pi medio hasta 1 de f de x, y esta función f está definida de esta manera. Su gráfica es esta, ¿verdad? Sería menos seno para x menor que 0, y como 3x al cuadrado para x mayor que 0, mayor o igual que 0. Bien, entonces podríamos, ¿verdad? Integrar. La integral del menos seno es el coseno, y integrando aquí, esta parte sería eh, eh, x al cubo, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros evaluamos aquí, intentamos aplicar el teorema fundamental del cálculo con esta antiderivada, observen que f de 1 va a ser 1, ¿ah? F grande de 1 es 1, y f de menos pi es 0, porque coseno de menos pi es 0, entonces sería 1 menos 0, ¿verdad? Que es igual a 1. Sin embargo, eso es distinto del valor de la integral, porque observen que en este caso
la integral desde menos pi medio hasta 1 de f de x es 2, ¿ya? Que es la integral aquí, desde menos pi medio, ¿ah? Sería 1 más esta porción de aquí, que es 1. O sea, la integral realmente, la integral definida vale 2. Sin embargo, al intentar evaluar la antiderivada, me da 1. ¿Ah? Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? El problema es que esta función f no es una antiderivada de f, desde menos pi medio hasta 1. ¿Eh? Porque si bien es cierto que es antiderivada para en este caso para x menor que 0 o para x mayor que 0, no es antiderivada en 0, ya que esta función f grande no es continua. Esta función f grande que yo he intentado, ¿verdad?, integrando aquí en cada intervalo, esta antiderivada que he obtenido aquí no es una función continua y por lo tanto, al no ser continua en 0, no tiene derivada en 0. Entonces, si ella no tiene derivada en 0, no es una antiderivada de mi función f pequeña. ¿Bien? Entonces, en este caso, el problema ha surgido de no elegir correctamente aquí la antiderivada. ¿Bien? Aunque es antiderivada en cualquier otro punto, no es antiderivada en 0. Entonces, eh, no se puede aplicar el teorema. ¿Eh? Porque, como bien dice el teorema, tiene que ser antiderivada en todo el intervalo. ¿Eh? En todo el intervalo. Bien, entonces, hasta aquí mi presentación. ¿Eh? Tenemos aquí, vimos los teoremas fundamentales y algunos ejemplos, ¿verdad?, de interés. Muchas gracias.